Yo vengo del INTI, nosotros cumplimos el año pasado 60 años, somos una institución nacional de tecnología industrial, dependemos del Ministerio de la Producción, y nuestra función principal es asistir a las industrias, acompañar en su desarrollo, en su proceso de innovación, en todo lo que necesiten. Y fundamentalmente nos radicamos en Córdoba debido al crecimiento, a la expansión que tuvo Córdoba en la época de que se transforma en un polo automotriz, por allá por la década del 60. Ahí arranca el INTI Córdoba, que es un centro multipropósito orientado fundamentalmente a las metalmecánicas. Vamos a hablar de cómo impacta el sistema gasífero, qué es lo que lo impacta el sistema gasífero, qué es lo que produce los altos consumos, qué sector comercial, industrial, residencial es el que los define a esos impactos y cómo los podemos atenuar. Y vamos después a hacer exactamente lo mismo con la energía eléctrica. Esto sí, hablamos de sistema porque ambos son sistémicos, es decir, hablar del sistema gasífero o hablar del sistema argentino de interconexión es considerar que son sistémicos y que encima se vinculan entre ellos, se afectan entre ellos. Vamos a ver cómo se produce todo esto. Primero vamos a hablar entonces del sistema gasífero y vamos a recordar un poco de qué se trata todo esto, de cómo arranca el sistema gasífero fundamentalmente a partir del año 92 con la ley 24071. ¿Y qué se hizo? Se segmentó este mercado en producción, en productores, transportistas y distribuidores. Es un esquema muy semejante al de la energía eléctrica porque básicamente datan de la misma época ambas leyes. ¿Qué fue lo importante en ese momento? Se divide el sistema, se lo separa, más allá de los productores, los importantes productores como son, bueno, la zona de Neuquén, donde tenemos prácticamente el 45-50% del gas que consumimos en el país, la zona de Tierra del Fuego, importantísima, casi el 20% del consumo de gas del país lo aporta Tierra del Fuego. Hubo una necesidad de poder llevar esto a todo el territorio. ¿Y cómo? Con los sistemas de transporte, la transportadora de gas del norte y la transportadora de gas del sur. Este sistema trabaja de una manera siempre compensada. ¿Qué eso qué quiere decir? De que cuando cae o hay declino en un sector hay que inyectarle para mantener las presiones y el sistema funcionando. Cuando eso empezó a declinar, vamos a hablar sobre esto al final, hubo necesidad de importar, fundamentalmente los barcos metaneros que arrancaron por la zona de Escobar, Paraná de las Palmas, Puerto de Río, y por la zona de Bahía Blanca, Puerto de Mar. Y ya veníamos importando desde Bolivia. ¿Cuándo empezamos a importar gas de Bolivia? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuándo empieza toda esta historia? En realidad empezamos a importar gas de Bolivia a principios de los años 90. En ese momento se compraba, era mercado directo, compra spot, no había ninguna relación contractual. Recién es contractual a partir del año 2006 y ese contrato tiene 20 años, así que tenemos unos cuantos años más con el gas de Bolivia. Como entraron en declino los pozos de Luján de Cuyo, Mendoza, hubo que compensar el sistema por ese lado y se terminó importando por el lado de Chile. Bueno, visto así el sistema, era una pequeña introducción para saber cómo funciona el sistema gasífero. Vamos a ver cómo es el esquema real. Ahí tenemos entonces, por un lado, los productores. Ahí está. Esta es toda la parte de producción. Estos son los dos grandes sistemas de transporte, las 9 distribuidoras, que no sé si se llega a ver, y el sector de consumo, que ya vamos a ver que el sistema gasífero los identifica de una manera distinta a la forma en que lo hace Camesa. Acá tenemos, vamos a hacer un zoom ahí, la producción. Vamos directamente a la inyección total. La inyección total fue, lo llegan a ver, 55.000 millones de
metros cúbicos en el año 2016, se importó un 16%, y en el 2015 se inyectó al sistema un total de 54.000 millones de metros cúbicos. Es decir, estuvo un poco mejor la cosa en el año 2016 y mucho de eso también depende de Vaca Muerta. No lo vamos a ver, pero una buena parte, aproximadamente 1.400 millones de metros cúbicos en este momento, lo está empezando a aportar Vaca Muerta. ¿Y a dónde va este gas? Fundamentalmente, ¿cuáles son los consumidores principales de esta parte, de este sistema gasífero? Fíjense allá que tenemos el sector residencial, el sector industrial, el de generación y los otros. Los otros, en este caso, aparece la red de GNC, el sector público y el sector comercial. ¿Y cuál será el que consume más de todo esto? ¿Cómo será la torta de esto? En el año, la foto real en el año es esa. El sector de generación durante todo el año consume el 35% del gas. Y el sector residencial, lo vemos acá, bastante menos, ¿no es cierto? 24%. ¿Y por qué el sector residencial condiciona el sistema gasífero? Vamos a ver la película. Vamos a verlo esto durante todos los meses del año, a ver cómo es realmente ese consumo de gas. Cómo es el sector residencial el que termina condicionando a los otros sectores y a todo el sistema. Las líneas en rojo a todos nos pasó lo mismo, así que no me digan nada. Ahora no detecto el rojo. Ahí está el pulsador. La línea en rojo representa el consumo de residencial y ven que hay un pico muy importante entre junio y julio, que es el pico de consumo de invierno, de la etapa invernal. El sector en verde, este que está acá, esta quebrada, es la del consumo de generación. ¿Y qué pasa cuando hay que destinarle el gas al sector residencial? Hay muchos equipos de generación, sobre todo los equipos más nuevos, los ciclos combinados, que como tienen quemadores dual dejan de usar gas y pasan a usar gasoil. ¿Y cuál es el problema? Hay dos problemas. Uno, que el gasoil cuesta el doble que el gas, y el otro problema es que el gasoil contamina un 30% más que el gas. O sea, esos son los dos problemas de tener que pasar a generar energía eléctrica con una parte de gasoil. El otro sector, que es el sector industria, prácticamente no es estacional. Vean, GNC es una línea recta, y bueno, comercial y público sí, porque de hecho en invierno hay calefacción, o sea, se incrementa levemente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que es el sector residencial el que condiciona a todo el sistema y a los otros sectores. ¿Cómo podemos resolver este problema? Habló bastante Oscar recién, con energía solar térmica. Una forma de resolver estos picos de consumo en invierno es utilizando energía solar térmica. Y no hace falta decir, no tengo gas natural, o tengo gas natural, no hace falta. No, sí. Aunque tenga gas natural, igual hay que tratar en lo posible de migrar a energía solar térmica por todo el impacto que significa al sistema y a la emisión. ¿Y cómo fue el año anterior? A ver si lo vemos. Ahí está el año anterior. ¿Se acuerdan del número? Ahí para atrás ahora. Vos que lo dominaste, Oscar. Marcia. ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo? Ahí está. En el año 2017 tuvimos un verano relativamente más suave que el verano del 2016 y fíjense cómo se cambió de 1.600 millones de metros cúbicos que se consumió en el mes de julio, pasamos a bueno, ahora no sé cómo voy a hacer. Una más, vamos, ahí está. Pasamos a
1.800 millones de metros cúbicos. ¿Por qué? Porque fue invierno más frío. Hay otros factores. Hubo también un incremento de tarifa y todos queremos suponer, al menos desde lo que nosotros hacemos, que empezó a haber un uso más racional, empezó a haber toma de conciencia de parte de los usuarios. Ahora, ¿qué pasa cuando el sistema de generación empieza a consumir gasoil? Ahí se ven las barras amarillas, es el consumo de gas natural del sistema de generación durante todo el año, y esto es año 2017. En invierno, en junio y julio, se ven unas barras azules. ¿Las llegan a ver esas barras? Esa es la parte que se reemplazó. Se dejó de usar gas y se empezó a usar gasoil. Por supuesto, el gasoil vale $11 el millón de BTU frente a los $5 el millón de BTU del gas. Y no solamente es más caro, sino que también consume... Sino que también es mucho más contaminante. Las barras naranja más claritas corresponden al año 2016. Fíjense que en el 2017 fue un poquito menos. Y sí, porque se consumió menos gas. Es decir, no hubo que sacarle tanto gas al sistema de generación y no consumió tanto gasoil. Por eso no contaminó tanto. Y hay algo interesante acá, el pico. Los picos se producen en lo que hace a generación. Tenemos dos picos importantes en el año, uno en verano y otro en invierno, y tenemos dos valles importantes, el de abril y el de octubre aproximadamente, que también se daba en el gas, no sé si llegaron a verlo. Esto es lo que pasa en el gas y vemos que cómo influye el sistema gasífero directamente al sistema eléctrico. Vamos a ver entonces el sistema eléctrico. Responde a una ley muy parecida al del sistema gasífero, la ley 24064. También segmentó el sistema de generación, transporte y distribución y usuarios finales. Y esas son las 7 regiones. Lo mostramos porque vamos a hablar primero de energía y vamos a ver que también hay que hablar de potencia para poder comprender todo este tema del sistema argentino de interconexión. Ahí tenemos entonces las 7 regiones de generación y con sus respectivos consumos. Esta es la generación total del sistema. De hecho, todo lo que el sistema genera, todo lo que la oferta produce, es porque se lo está pidiendo la demanda. ¿Me siguen con eso? En todo momento siempre generamos exactamente lo mismo que consumimos. O mejor dicho, se consume y se le exige al sistema exactamente la misma cantidad. Hay una diferencia entre los picos. Vimos recién en el gas que había picos en invierno y había picos en verano. Perdón, picos en invierno en el sistema gasífero, sobre todo en el sistema residencial, en el sector residencial. En energía eléctrica tenemos dos picos. Tenemos un pico en invierno y tenemos otro pico en verano. Y hay una diferencia en energía entre esos dos picos que es de un 20%, y esto es debido también a una condición estacional. Acá tenemos todos los sectores, al menos en la forma en que los agrupa la Comisión Nacional de Energía Atómica. CAMESA tiene otra clasificación. Y todas las barras más oscuras, las barras rojas, son sector residencial. La barra que sigue, llamémosle celeste, representa las industrias chicas de 10 a 300 kilovatios, comercio y alumbrado público. Después siguen las industrias mayores de 300 y los UMA, los grandes usuarios mayores del sistema. ¿Cuánto consume cada uno de estos sectores en el total del paquete? Ahí lo tenemos. El sector residencial termina consumiendo a lo largo del año el 42% de toda la energía eléctrica que se produce. Y hay algo más interesante también. Ahí lo tenemos otra vez en línea quebrada roja. Ese es el consumo del sector residencial durante todo el año. Vemos que nuevamente es fuertemente estacional. Es el que en cierta forma marca esos dos picos, tanto de invierno como en verano, y los otros sectores son relativamente no estacionales porque prácticamente son una línea
a lo largo de todo el año. ¿Qué se puede hacer ahí, en esos picos? En ese pico tan importante de consumo que en cierta forma es el sector residencial. Y ya lo vamos a volver a ver del lado de la potencia. Ahí lo que tenemos que tratar de hacer es ir implementando lentamente ley de generación distribuida reglamentada mediante paneles fotovoltaicos. Dijimos que era muy importante hablar de la energía, pero también es importante ver cuál es la potencia que la produce esa energía. Y este es el sistema total de la potencia instalada en nuestro país, esto es de junio del 2018. Hay algunos puntos interesantes. Fundamentalmente, bueno, ahí está el valor de la potencia total, 37.700 megavatios. Es un número que no les debe decir mucho, ya vamos a ver cómo jugamos con ese número y qué hacemos. El 65% de todo eso que se produce, de toda esa generación que produce esa potencia instalada, es de origen fósil. Y fundamentalmente el 90% de eso es gas natural. Ahora bien, dentro de todo eso, hay en general un 25% de toda la energía térmica que no está disponible a despacho. Es habitual, es normal. Son equipos en algunos casos muy viejos, muy obsoletos, excepto los ciclos combinados que son equipos más nuevos. Entonces, esa potencia, esos 37.700 megavatios, en realidad están reducidos por dos problemas. Por un lado, porque hay equipos que no están disponibles a despacho, sobre todo lo térmico, y por otro lado, porque hay que mantener siempre reserva del sistema. Esa reserva del sistema es variable, es un valor que lo determina CAMESA, y eso reduce toda esa potencia disponible en total a menos de 30.000, bastante menos de 30.000 megavatios. Probablemente podemos llegar a 27.000 con posibilidad de mandar a despacho. Bueno, y vamos a ver cuál es el consumo. Vamos a ver qué es lo que la demanda le exige a la oferta diariamente y cuando se producen los picos de consumo. Ese fue el pico de consumo de este año, fue el 8 de febrero, a la siesta, a las 3 de la tarde. La demanda, la demanda total que se le exigió al sistema fue de 26.400 megavatios, casi al límite de lo que teníamos, descontando la instalada con la reserva y lo no disponible. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos? Ahora bien, ¿cómo hacemos para cubrir esa curva ahora? ¿Qué equipos usamos? ¿Cómo la despachamos? En primer lugar, utilizamos la potencia firme de base, que es la energía hidráulica, la energía nuclear, que son todos equipos de gran factor de carga. Pueden andar todo el día y ese es prácticamente ese valor, alrededor de casi 14.000 megavatios, es lo que se consume en el país fijo, todo el año. ¿Qué es lo que sigue después? Los ciclos combinados a gas. Puse ahí, también no sé si llegan a leerlo, biomasa más hidro, que son los pequeños aprovechamientos hidráulicos menores de 50 megavatios. Esos son los de la ley. Vamos a considerar que ya llegamos, ya tenemos implementado unos cuantos proyectos renovar y que ya están en marcha. Ese pequeño pedacito verde, que más o menos son 500 megavatios, 600, representa lo que vamos a tener de biomasa y todo el pequeño aprovechamiento hidráulico, menores de 50. ¿Y qué pasa después de las 7 de la mañana? Pleno verano, sale el sol. Entonces aparece la primera parques fotovoltaicos. ¿Me siguen con eso? Y cuando sale el sol, ¿qué pasa? Empiezan los vientos. Entonces, ahí sigue lo que falta de energía eólica. Están relativamente a escala y por lo tanto, suponiendo de que ya fueran implementados todos los proyectos Renovar 1 y 1,5, en realidad van recién 27 de 140 y pico, así que todavía falta bastante y recién debemos estar en 200 megavatios, menos. Pero ya vamos a llegar.
Bueno, después continúan los ciclos combinados a gas. ¿Y qué sigue después? Los ciclos combinados a gas son los que continúan prácticamente todo el día, por eso era el 90% del consumo de los térmicos es gas, y son los que tienen una característica muy particular, se adaptan muy fácilmente a la demanda, a todos los caprichos de la demanda. Los ciclos combinados la siguen y la pueden permanentemente y en todo momento producir esa energía que demandan. Se hicieron las 11, 12 del mediodía, pleno verano, empiezan a prenderse los aire acondicionados, hay algunas cuantas industrias en marcha. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué ponemos? Potencia de punta. En nuestro país tenemos dos equipos capaces de suministrar la potencia de punta. Una es el Chocón y la otra es nuestra conocida, ¿conocen la de Cerro Pelado? ¿No? El bombeo en caverna de Cerro Pelado, 700 megavatios, que junto con el Chocón y toda la cuenca del Comahue aportan esa demanda de punta en ese momento crucial. Ya estamos a la siesta de ese verano del 8 de febrero. ¿Y qué es lo que sigue después? Algunos turbogás, pero de ciclo abierto, o sea que muy bajo rendimiento, y las diésel, que son las que en definitiva terminan marcando lo que es el costo marginal. Fíjense la hora, las 3 de la tarde, pleno verano, mucho sol. ¿Y quién lo produce a ese pico? Sector residencial. Porque la industria en esa época del año, una buena parte no está funcionando. Empiezan, fíjense, a las 3, 4 de la tarde, prácticamente eso lo que lo están marcando a ese pico son el uso de los aire acondicionados, no solo del sector residencial, también el sector comercial. Y aparece otro pico después, que ahí seguramente ya las industrias no están, la mayoría no están, y si estuvieran no haría un pico. Es a partir de las 7 de la tarde, es cuando la gente salió de trabajar y volvió a su casa y volvió a prender los aire acondicionados. ¿Cómo podemos resolver ese pico ahí a la siesta? O mejor dicho, en todo el espacio que tenemos ahí en celeste que dice fotovoltaica. Cuando podamos usar, cuando podamos tener la ley de generación distribuida y poder implementar paneles fotovoltaicos. Esto pasó ese día, 8 de febrero, principio de este año. 2 meses después pasó esto. Prácticamente, bueno, como siempre, la demanda cubierta con la demanda de potencia firme. Y la diferencia entre esas dos, lo ven al pico del mes de abril. Dijimos que en abril y en octubre, noviembre se producen los valles, ¿no? Valles, tanto en gas como en energía eléctrica. Fíjense la diferencia que hay entre esos dos picos. El pico del valle de abril y el pico de febrero. ¿Ven la diferencia? 6.500 megavatios. Y acá vale la pena hablar de lo que es la cadena de valor energético. 6.500 megavatios equivalen a 10 centrales nucleares como la de Embalse. O sea, son algo así como 40.000 millones de dólares. Ese CAPEX hay que tenerlo permanentemente, sostenerlo, mantenerlo durante todo el año. ¿Para qué? Para pasar el pico que se produce los meses de enero, febrero. Entonces, para ir resumiendo, dijimos, lo repetimos varias veces, en generación eléctrica la oferta en todo momento sigue la demanda, no tenemos métodos de almacenamiento de energía baratos, sí tenemos pero muy caros, el Chocón o la central de bombeo en caverna. Y otra cosa interesante, cada fuente de generación impone condiciones al resto. Y vamos a ver un pequeño esquema de las fuentes convencionales de generación, que son las que están en rojo, en rosado arriba, y las que se agregan dentro del sistema, dentro de la ley 27191 de energías renovables. Las primeras, las clásicas, térmica, hidráulica y nuclear. Y las de abajo son las renovables. ¿Lo ven a eso? Vamos a ver qué diferencia, vamos a ver cómo jugamos entre estas. Tenemos después en las columnas el tiempo de instalación, el CAPEX, que es todo el costo total hasta la habilitación técnica y comercial, el OPEX, operación y mantenimiento y combustible, cuando hay. Y otro punto interesante, vamos directamente allá.
¿Cuáles son las que ajustan oferta a demanda? ¿Cuáles pueden mantener todo el sistema y poder ajustar la oferta según los caprichos de la demanda? Y fíjense que únicamente lo hacen las convencionales. No la nuclear, porque la nuclear si baja de criticidad se para, entonces la nuclear no ajusta oferta-demanda. Pero dentro de las renovables no lo hacen, porque justamente ese día no hubo viento o se nubló. ¿Cuáles son las que manejan parámetro de red? Las convencionales. Fíjense, en nuestro país durante muchísimos años la central nuclear de Embalse fue la que manejó el parámetro de frecuencia, los 50 ciclos en todo el país. Ahora está parada por reactivación de vida útil. Y otro punto más, energía que no se usa se pierde. Y este es un dato que es interesante, porque ahí es donde pierden las convencionales frente a las otras. Todas las energías convencionales, si yo no uso la energía, la puedo almacenar. ¿Lo ven? Allá en la punta. Y ahí estamos considerando una central hidráulica de represa. Yo estoy reservando el agua atrás de la represa. En cambio, todas las renovables, si no se usa, se pierde. Si hoy yo no usé el sol, lo perdí. Si hoy no aproveché el viento, lo perdí como energía. Entonces, eso les da una característica particular. Al igual que las centrales de pasada, tienen prioridad de despacho. Siempre que es posible, se tiene que despachar o se desplazan las fuentes renovables, igual que lo que se hace con las centrales de pasada. ¿Conocen las centrales de pasada? Tenemos dos, Yacyretá y Salto Grande. Todo esto nos indica algo interesante. Es necesaria la diversidad de fuentes para garantizar la seguridad energética y es necesaria la eficiencia energética siempre para garantizar, y en ese orden, el uso de las fuentes renovables.